Y bienvenidos, vamos a ver ahora lo que es el concepto de rectas perpendiculares. Perpendiculares se refiere a dos rectas, como tú puedes ver aquí en la imagen, que cuando se cortan, el ángulo que forman es un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Entonces a eso se le llama dos rectas perpendiculares. Podríamos decir que esto es L1 y esta otra es L2, entonces se simboliza que L1 es perpendicular a L2. Este símbolo significa perpendicular y este otro, ya dicho sea de paso, significa que esas dos rectas son paralelas. Muy bien, ahora lo que estamos viendo son rectas perpendiculares. Hay un criterio algebraico que me permite identificar rectas perpendiculares y me dice, dos rectas no verticales. ¿Por qué no verticales? Ahorita lo vemos. Dos rectas no verticales son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es -1. Muy bien, dos rectas no verticales. Está hablando de pendientes. Entonces, una recta vertical tiene una pendiente no definida. Es por eso que está especificando que las rectas no tienen que ser perpendiculares, porque si no vamos a hablar de pendientes indefinidas y no vamos a poder hacer cálculos numéricos. Vamos a escribir ahora esto acá. Dos rectas son perpendiculares. Vamos a decir que L1 es perpendicular a L2 si y solo si. Entonces esto se representa así, se simboliza de esta forma, si y solo si el producto de sus pendientes es -1. Si las rectas se llaman L1 y L2, sus pendientes se van a llamar M1 y M2. Y me dice que el producto, es decir, la multiplicación de sus dos pendientes, me va a dar -1. Este teorema me está diciendo, si dos rectas son perpendiculares, sí o sí sus pendientes, la multiplicación de sus pendientes me da -1. Y por otro lado, si hay dos rectas cuyas pendientes multiplicadas dan -1, entonces sí o sí significa que son perpendiculares. Vamos a hacer la demostración de esto, de una parte de esto. ¿Por qué? Porque esto puede ir de izquierda a derecha, como lo hemos leído hace rato, pero también de derecha a izquierda. Entonces nosotros vamos a empezar suponiendo que esto es verdad y vamos a ver que esto entonces va a tener que ser verdad también. Muy bien, vamos a graficar aquí dos rectas entonces. Vamos a graficarnos primero una recta por acá. Esta va a ser la recta L1. Y vamos a graficarnos otra recta más. Estas dos rectas que yo voy a graficar van a ser perpendiculares la una con la otra. Entonces va a ser más o menos así. Y esta otra recta, aunque no parece tanto una recta, va a ser L2. Entonces yo estoy partiendo de un hecho. Estoy partiendo de que estas dos rectas son perpendiculares y por este teorema, entonces sus pendientes tendrían que valer -1. Vamos a ver si es así. Entonces estas dos rectas yo estoy diciendo que van a ser perpendiculares. Vamos a hallar dos puntos en estas rectas y van a ser dos puntos bastante interesantes. Mira, puede ser este punto de acá. Este punto en X va a tener una coordenada 1 y en Y va a tener la coordenada M1, donde M1 es la pendiente del L1. Y tú dirás, pero ¿cómo yo sé que esta es la coordenada en Y? Pues vamos a ver. Primeramente, su coordenada en X estaría aquí a la altura del 1, pero vamos a ver esto de la coordenada en Y. Imagínate que yo tengo una pendiente que va a ser 6, 3. Entonces, si yo simplifico, esta pendiente se convierte, simplifico entre 3 a 2, entre 3 a 1, se convierte entre 2 a 1. Ahora recuerda, esto es delta y, o sea, cuánto es la coordenada en y esto es delta x. Mira, casi me olvido. Estas dos rectas las vamos a hacer pasar por el origen, solo para que los cálculos sean más sencillos, pero podrían estar en cualquier parte del plano. Muy bien. Entonces, si delta x es 1, como en este caso, lo que ha avanzado en x, como esto está en el origen, entonces es 1. Entonces el denominador ya no se escribe y me queda que la pendiente de esa recta sería 2. ¿Y qué es 2? 2 no es otra cosa que delta y. En otras palabras, el delta y, todo esto, el delta y,
no es otra cosa más que el valor de la pendiente. Es por eso que cuando el delta x es 1, el delta y pues es el mismo valor que tendría la pendiente de esta línea recta. Muy bien, entonces con esa pequeña aclaración, pues vamos a hacer también para la otra línea y pues vamos a elegir también un punto cuyo delta x va a ser 1, es decir, que pase por el punto 1 en x. Ahora, nuevamente, si el delta x es 1, recuerda, esto es delta y sobre delta x, siempre se puede simplificar cualquier expresión racional para que el denominador sea 1. Inclusive, por ejemplo, podríamos poner una pendiente que sea 2/3. ¿Cómo hacemos que el denominador se vuelva 1? Pues dividimos entre 2, no, entre 3, dividimos entre 3 y también dividimos entre 3. Entonces lo que nos va a quedar, arriba va a ser 2 entre 3, 2/3, y abajo 3 entre 3, 1. Entonces, como pueden ver, otra vez delta x puede ser 1 y la pendiente quedaría como 2/3. Y 2/3 en este caso sería delta y. Y esto, delta x. Entonces, cualquier expresión racional, cualquier fracción, se puede amplificar o simplificar para que su denominador sea 1, como en este caso. Muy bien, entonces con esa pequeña aclaración más, pues nos vamos a esto. Si el denominador delta x valiera 1, entonces directamente delta y es igual a la pendiente de esta recta, ¿verdad? Entonces delta y, que estaría aquí, la coordenada en y, es directamente igual a la pendiente de esta recta. Y como la recta se llama L2, pues esto se va a llamar pendiente 2. Muy bien, yo ya he puesto esos puntos y voy a trazar una distancia entre estos dos puntos. Les pondremos nombres. Le vamos a poner, este va a ser el punto A y este otro va a ser el punto B. Muy bien, si es que realmente estas dos líneas son perpendiculares entre sí, entonces este va a ser un triángulo rectángulo, este va a ser un triángulo rectángulo y se va a cumplir el teorema de Pitágoras. En ese triángulo se cumpliría el teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir la distancia de O hasta A, la distancia OA al cuadrado más esta otra distancia que sería OB, la distancia OB al cuadrado va a ser igual a esto que sería la hipotenusa, que sería la distancia de A B elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a ir desglosando entonces un poquito esto. La distancia de OA elevado al cuadrado. A ver, vamos paso a paso. Entonces, esta distancia entre estos dos puntos también viene de Pitágoras. Nosotros ya hemos hecho esa demostración, ya no lo vamos a hacer. No es otra cosa más que la raíz, recuerda la fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula de la distancia. Directamente lo vamos a aplicar acá. Entonces, punto 2, punto 1. Y va a ser entonces x2 menos x1. Recuerda, las coordenadas acá en el origen son 0, 0. Entonces esto va a ser x2, que vale 1, menos x1, que es el x del origen, que vale 0. Todo elevado al cuadrado, más y2 menos y1, que también vale 0. Todo elevado al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Recuerda, eso viene de la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia es esta, por si es que tú no te acuerdas. Si esto ha pasado, entonces tienes que estar un poco alerta, porque el hecho de que no nos acordemos una fórmula significa que no lo dominamos y por lo tanto corremos mucho peligro, porque esto vas a usarlo en todo el tema. La distancia es igual a eso. Muy bien, vamos a poner la otra distancia, la distancia OB. La distancia de acá a acá. Entonces, nuevamente puede ser punto 2, punto 1. x2 menos x1 sería 1 menos 0 elevado al cuadrado más y2 menos y1. Sería m2 menos 0 elevado al cuadrado y raíz de todo eso.
Y todo eso tiene que ser igual a la distancia AB, es decir, la distancia entre estos dos puntos. Y aquí tenemos nuevamente punto 2, punto 1. Entonces va a ser x2 menos x1, x2 menos x1, todo elevado al cuadrado, más y2 menos y1, m1 menos m2. m1 menos m2 y todo elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a ir desarrollando un poco esto. 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. m1 menos 0, pues simplemente es m1. Elevado al cuadrado, pues me va a dar m1 al cuadrado. Muy bien, aquí 1 menos 0, 1 elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Más, y lo mismo, m2 menos 0 es m2 elevado al cuadrado, m2 al cuadrado raíz. Continuamos. 1 menos 1, esto es 0. Y me va a quedar simplemente esto, que es un trinomio cuadrado perfecto, que sería m1 al cuadrado menos 2m1 por m2 más m2 al cuadrado. Me faltó el cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a simplificar esto lo más posible. Miren, me faltaba algo. Estas son las distancias toditas elevadas al cuadrado. Es decir, toditas tenían aquí y tienen un cuadrado que no lo había copiado. Y ese cuadrado pues se va a simplificar con la raíz. Entonces aquí me va a quedar 1 más m1 al cuadrado. Este es este cuadrado, ¿verdad? Más 1 más m2 al cuadrado, y aquí m1 al cuadrado menos 2m1 por m2 más m2 al cuadrado. Muy bien, esto con esto se va, esto con esto se va, 1 más 1 me queda 2, igual a menos 2 m1 m2, vamos a dividir toda la ecuación entre 2 y me va a quedar 1 igual a menos m1 por m2. Voy a multiplicar todo por menos 1 y me va a quedar, y lo voy a cambiar de lugar. Esto por menos 1 se va a ir a la izquierda, m1 por m2, y esto por menos 1 lo voy a escribir aquí a la derecha. Y listo, como ustedes pueden ver, entonces ha quedado demostrado, porque lo que yo quería demostrar era esto. Si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes tiene que darme menos 1. Y nosotros hemos hecho eso acá. Hemos partido por el supuesto de que estas dos rectas son perpendiculares y hemos hecho un procedimiento con un poquito de Pitágoras, la fórmula de la distancia, etc. Y hemos llegado a que las pendientes multiplicadas dan menos 1. Entonces este teorema es correcto. ¿Cómo se utiliza esto? Nos está diciendo pendiente de la recta perpendicular. Imagínate una recta que sea esto. Lo voy a escribir en su forma pendiente ordenada, que sería 4 tercios x más 2. Le estamos inventando. Ahora yo tengo que encontrar la pendiente de una recta perpendicular. Pues simplemente de aquí yo sé que la pendiente de esta línea le puedo llamar m1, va a ser 4 tercios. Por lo tanto, la pendiente de una recta perpendicular va a ser el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es, podríamos esto anotarlo también aquí, que otra forma de escribir esto, aquí lo vamos a hacer, es decir que m1 es igual a menos 1 sobre m2. Y m2 es igual a menos 1 sobre m1, porque si esto lo mando a multiplicar, pues vuelvo a tener esto de acá, ¿verdad? Entonces esto es una pequeña extensión de este teorema, pues es el mismo teorema, pero escrito en letras, en números. Entonces, m2 simplemente va a ser menos 1 sobre m1, y en este caso, m2, o sea, la pendiente perpendicular a esta recta, va a ser perpendicular a esta pendiente, va a ser el negativo, entonces yo pongo menos de 1 sobre m1. m1 en este caso es 4 tercios, y eso, si hago yo la ley del sándwich, pues simplemente voy a tener que m2 va a ser igual a menos 3 cuartos. Listo, entonces si a mí me dan una recta, yo puedo hallar la pendiente de todas sus rectas perpendiculares simplemente sacando el contrarrecíproco de esto de acá. El contrarrecíproco significa que si esto es positivo, entonces este otro va a ser negativo y estos dos van a cambiar de lugar.
como tú puedes ver, ¿verdad? Entonces espero que se haya entendido. Aquí tienes unos cuantos ejercicios para seguir practicando. Practica, obviamente, el inciso B, porque estamos viendo solamente de perpendiculares, ¿verdad? Dale un like, apoya al canal y nos vemos en el siguiente video.